Muy buenas noches. Es docente, escritora, poeta, secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata. Yo la quiero mucho, por eso la invité, porque es una bruja como nosotras, así que bienvenida a este espacio. No, gracias, muchísimas gracias. La verdad es que las estaba escuchando, me divertí mucho y me daba cuenta que tenía un montón de preguntas para hacerles, cosas que aprender, así que las felicito en principio. Y bueno, después conmocionada porque es una exalumna la que me está invitando a este programa, una exalumna muy querida como Vanina, así que hubiera preferido que me presentaras con algo de Fran Fanon, pero bueno, todavía cargamos con el peso de que hoy, que es el día del cumpleaños, el día de la muerte. El día de la muerte, que en Argentina tenemos otro tema. No nos importa mucho porque da la casualidad que todos son hombres, pero festejamos el día de fallecimiento, nunca el día de nacimiento. Pero por suerte. Y, sí. En realidad depende cómo uno lo tome. Pero es el deceso de Sarmiento y me gusta hacer como programas muy interesantes en torno a estos caballeros que gobernaron, porque nos parece que si hay algo que las mujeres aprendimos a lo largo de la historia, es que estuvimos invisibilizadas, en gran parte por la educación, ¿no? Porque se creó una historia, se creó una forma de contar los hechos, pero también se instauró en Argentina en algún momento particular un modo de educar, que por un lado trajo como masividad a la educación pública y laica, y esto es como la doble moral actual, porque por otro lado esos mismos valores conservadores eran impartidos en las escuelas normales, que eran las que impartían las normas, ¿no? Valga la redundancia, y nos normalizaban para ser ciudadanas o ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. A mí, por supuesto que fui alumna de Azucena, y algo que me gusta mucho, que trabajábamos en sus clases, donde además hablábamos de educación en contextos de encierro, es ver qué de productivo y qué de improductivo hace de la educación a las personas, ¿no? Cómo al final terminamos siendo o no siendo dóciles al sistema en virtud de un montón de herramientas que nos van dando de chiquitas y chiquitos. Así que bueno, bienvenida, por eso te invitamos. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué opinas de este caballero de Sarmiento? Bueno, la verdad que me quitó el sueño en los últimos días o en los últimos meses, porque justamente estuve trabajando sobre mi tesis de posgrado y uno de los señores con los que con los que confronté fue con Sarmiento. Y fue con él justamente porque uno de los temas que trabajo es el castigo, y así que empecé por el Maleus Maleficarum, que ustedes lo deben conocer muy bien, imagino, el manual de la Inquisición aplicado contra las mujeres en el medioevo. Que paradójicamente, cuando la Inquisición ingresa a Latinoamérica, no es aplicada contra las mujeres, contra nuestras mujeres, contra las mujeres de nuestro pueblo, porque nuestras mujeres latinoamericanas eran utilizadas para ser abusadas sexualmente por los colonizadores. Entonces no se las quemaba en plaza pública. Sin embargo, sí la Inquisición condenaba en Latinoamérica a aquel colonizador que se enamoraba de una de nuestras mujeres y era condenado por el hecho de bigamia. Claro, porque violarla estaba bien, pero no. Violarlas estaba bien, pero enamorarse y formar familia no estaba bien. Así que arranqué por allí y seguí con Sarmiento, y también, para ser justa, con José Ingenieros, ese señor que a veces lo leemos, nos conmocionamos, pero que tiene escondidito por allí, que nadie lo revisa y nadie lo pone a la luz, un librito que se llama Diario de Viaje. Es uno de los textos más racistas que he leído respecto de los negros, y lo hace también José Ingenieros como discípulo de Sarmiento. Y digo esto porque así como la Inquisición hablaba de que las mujeres eran como una raza inferior, éramos menos inteligentes, etcétera, etcétera, coincide con Sarmiento y con José Ingenieros sobre las razas inferiores. Por eso lo que vos decías en la presentación, no había que ahorrar sangre de gaucho, de indio, porque como tenían, decía Sarmiento, el cerebro más pequeño, no merecían ser educados.
Así que es un señor nefasto. Y lo increíble no es que Sarmiento existió. Lo increíble es que lo seguimos idolatrando. Pasó mucho tiempo. Pasaron muchos gobiernos. Y sin embargo, Sarmiento sigue allí con sus imágenes, sus monumentos y le cantamos, ¿no? Nos obligan en las escuelas cuando cantamos los himnos o las marchas y demás, bien militarista todo, está la imagen de Sarmiento. O sea, y todavía decimos que nuestra escuela es sarmientina. Es un horror. Yo creo, por la pregunta que me hiciste al principio, que vos lo sabes muy bien, lo hemos charlado y lo hemos puesto en práctica, a ver cómo nos salía, ¿no?, en esta confrontación, que la educación, digamos que el conocimiento y la producción de ese conocimiento desde el campo popular libera. Por lo tanto, aquellos que nos consideramos libertarios o libertarias, poco podemos hacer con Sarmiento. Más bien tenemos que reconocer en él la colonia, algo bastante parecido a lo que nos está ocurriendo hoy, ¿verdad? Pensaba mientras que te escuchaba, ¿para qué nos sirve Sarmiento? Bueno, para analizar y poder entender de dónde vienen algunas ideas, porque Sarmiento fue un hombre del siglo XIX, y faltaba todavía un siglo para que llegara Hitler, ¿no?, con la idea de la raza superior. Y también pensaba en Darwin y la idea de que los cerebros de los negros pesan menos, y en el voto femenino en Argentina, cuando el debate en el Congreso, en el Senado Nacional, todavía se decía que las mujeres no podíamos ser presidentes, una, por el lenguaje, porque el cargo, dice, será ocupado por un hombre, y dos, porque el cerebro de las mujeres pesaba menos. Digo, ¿cómo esto que venimos analizando en un montón de espacios, pero que es necesario decirlo, no, la educación, la ciencia, tiene una mirada absolutamente machista y se usa para validar esos conceptos machistas, ¿no? Para validar la discriminación por raza, por etnia, por clase social y por género. Porque sin esa validación del saber, que es el campo del poder, no llegaría hasta hoy. Claro, bueno, pero justamente yo me dio para compartir e ironizando, hablé del Maleus Maleficarum, y ese discurso del castigo, que lo aplica Sarmiento en la educación, el famoso puntero, el tirón de orejas, la penitencia, arrodillarse en maíz, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica, cuando las mujeres ingresan a la escuela, en una educación religiosa, estaban los cartelitos en los baños de María Auxiliadora que decía Dios te mira. Por las dudas. No sé con qué pretendían que nos limpiáramos en la cola estas monjas, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, el discurso del castigo, el discurso lo podemos tomar desde el medioevo. Tiene antecedentes, tiene otros antecedentes, pero tomemos el medioevo. Hasta la actualidad no lo hemos derrotado. Seguimos sosteniendo la cultura represiva en todos los órdenes. Absolutamente en todos los órdenes. Hay una inflación punitivista, incluso en los grupos militantes, no hablo solamente de las militantes feministas, hablo de la militancia en general, y con el feminismo yo tengo un montón de preguntas y un montón de encuentros que me gustaría hacer, en tanto soy abolicionista, pero no soy abolicionista. Yo hace poco tiempo me invitaron a un congreso abolicionista y después me di cuenta que querían abolir la prostitución. Y yo soy abolicionista de la cultura represiva, por lo tanto no puedo compartir nunca me ha tocado ejercer la prostitución, así que mal puedo hablar por las compañeras que sí la ejercen. Y sí comparto con algunas compañeras que ejercen la prostitución esto de ¿por qué nos da tanto pudor o tanto horror la prostitución? Si es una cuestión de órganos, diría la compañera que lidera la organización, y no nos da pudor cuando una compañera limpia el inodoro con la mano, claro. El inodoro de la burguesa. Entonces digo, yo con las disculpas a ustedes que veo que vienen es un campo muy amplio ese, nos va a llevar más de un programa, hoy se me enreda el pelo, no puedo todo. Pero la realidad es que el tema del abolicionismo, a mí lo que me parece
es que ninguna de nosotras está en condiciones de decir desde el feminismo qué es lo que otra compañera tiene o no tiene que hacer, pero sí nos hace poner en crisis, en principio no es tu caso, porque te conozco mucho cómo pensás y cuál es tu praxis militante, a mucha mujer de clase media o clase media alta que hace de la prostitución, construye una idea de trabajo digno cuando en realidad nunca desearía eso para su hija, y cuando en realidad lo que se esconde ahí son una nueva precarización de la mujer, una nueva precarización y una objetivación del cuerpo de la mujer que sigue siendo usado para explotación y esclavitud, y porque además ahí, sobre todo en las organizaciones que venimos entendiendo que en distintas causas penales, las organizaciones que tienen que ver con el trabajo sexual están imputadas por redes de trata, donde se hace un abono muy liviano de la prostitución, que termina ocurriendo que comparten espacios con compañeras que estamos buscando hace años, que no aparecen y que están ahí. Entonces es como difícil, lo dejamos para otro programa. Sí, es un programa entero. Porque es un programa, 2, 3, 4, 5 programas. Pero de ninguna manera nosotros le diríamos a una compañera que eso que hace es indigno, y ni tampoco vamos a salir con la bandera de la prostitución. A ver, lo puse sobre la mesa primero porque son los interrogantes que yo tengo. Claro. Por otro lado, soy claramente abolicionista desde hace muchísimo tiempo y me fui construyendo como abolicionista, digo, no nací abolicionista, y tomar como lucha el abolicionismo de la cultura represiva es todo un tema, porque está atravesado por distintos temas y por distintos sectores, fundamentalmente por el punitivismo. Digamos, nosotros estamos claramente... Claro, es como el mismo concepto, ¿no? Para algunas cosas queremos un punitivismo, por ejemplo, para los violadores, y por otro lado del feminismo decimos, no tenemos que ser... Es como, son campos complejos, me parece. Pero bueno, volvamos al tema de la educación, porque si no se nos va a ir el bloque. Pero de todos modos tiene que ver con la educación, porque estos debates no se dan en el campo educativo. No. Entonces, si nosotras nos asumimos militantes de la causa del campo popular, hablo, no me voy... creo que soy feminista naturalmente, pero todavía es un tema, no me voy a asumir. Tengo 2 hijas feministas, así que el diálogo es permanente. Prefiero asumirme como abolicionista todavía. Sí, creo que la educación nos prepara para cierto modo de esclavitud para en mí, todos los ámbitos. Exactamente. Digo, lo que quiero decir es que la educación aún es dominante, es opresiva, es patriarcal, digamos, y bueno, a mí me surgen un montón de preguntas, ¿no? Digamos, todavía no puedo asociar surge en los últimos tiempos para mí como una contradicción el feminismo dentro del capitalismo, sí. Y el capitalismo es patriarcal, es dominante, claro, digo, ¿no? Claro. Y bueno, básicamente entonces en este contexto se desarrolla en el capitalismo, ¿no? En este contexto hablar de educación es tan complejo como todas las otras cuestiones que queremos sí, sobre todo digo pensando en esto, iluminar, digamos. En esto que decías, no solamente del castigo como herramienta, como pareciera hace muchos años atrás cuando lo hacían arrodillarse sobre el maíz, pero ahora el Estado tiene un discurso muy de castigo en sus... el gobierno, más que el Estado en todo caso seremos todos, ¿no? Pero pensaba en cómo seguimos reproduciendo en las aulas, en los sectores de trabajo, en las propias movilizaciones, cuando hay, bueno, hace poco hablábamos de la represión también por parte de las fuerzas de seguridad, y cómo en todo, inclusive... en cada cosa con su responsabilidad, pero como muchas veces caemos en esto de señalar, hoy recién decíamos de otra compañera, pero en cualquier caso siempre de castigar a ese otro, a esa otra. Esa es la cuestión, estamos atravesados por esta cultura represiva, nos educan de ese modo, no encontramos, y además cuando somos pocos abolicionistas en el país, cada vez que abrimos la boca en un auditorium se nos viene el 90% encima,
Y es, bueno, por supuesto que damos el debate y buscamos alternativas, pero lo que encontramos es que es muy difícil en la sociedad encontrar gente que se ponga a pensar, o grupos militantes incluso. Y yo tengo una inquietud particular con los grupos feministas porque han incrementado la inflación punitiva, muchos de los grupos, y es tremendo. O sea, tenemos penas en la Argentina que violan los pactos internacionales de derechos humanos a raíz de esto. Entonces, esas contradicciones, ¿no? Por un lado, liberarnos, y por el otro, utilizar las mismas herramientas que el enemigo utilizó con nosotros. Okay. No tener la posibilidad de pensar alternativas a la pena punitiva o a la pena de castigo, ¿sí? Digamos, inmediatamente lo que surge es el castigo. Yo lucho por mis derechos, por liberarme, pero lo hago con la educación que me dio el capitalismo y el poder. Claro, lo hago del mismo modo. Salir. El capitalismo me inventó la cárcel, el poder me inventó la cárcel, primero para guardar a esos hombres y mujeres para la mano de obra. Claro. Después no hay más mano de obra, porque no hay más trabajo, no hay más fábricas en el mundo. Entonces hay toda una clase social a nivel mundial que está descartada, hombres y mujeres descartados, sí, que van al exterminio, porque las cárceles ya no reciclan, exterminan, porque el capitalismo tardío está diciendo que hay un sector de la sociedad que sobra y que por lo tanto hay que tirarlo. Claro. ¿Y a dónde lo tirás? A la basura. ¿Por qué a la basura? Porque lo que se pudre en la casa es la basura, y entonces estas cárceles ya no reciclan, sino que tiran. Es más, la sociedad, cuando dice, hablando de un delincuente, de un violador en el caso, porque son los temas que nos tiran normalmente, ¿no? Cuando hablamos de esto, nos dicen, ¿y qué haces con los genocidas y qué haces con los violadores? Como verán, no jugamos con chiquitas. No, tenemos que producir respuestas o conocimientos respecto de temas que son muy calientes y que muchos de ellos nos han atravesado a nosotros mismos, a nosotras mismas. Inclusive le agregaría que me parece que en muchos de estos fenómenos de castigo que aparecen en esto que señalás dentro de los espacios militantes feministas, también tienen mucho que ver con la bronca, con el dolor, con el silencio. Entonces me parece que juegan como muchas cosas que... Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque no se pide justicia, se termina pidiendo venganza. Y entonces es muy difícil es decir, poder comprender cuando uno milita por la libertad, hacerlo con el castigo o con las mismas lógicas que el capitalismo o la dominación me imprimió en la educación que me dio. Coincido. Si no rompemos con eso y hacemos este ejercicio de intentar otra cuestión, si es que queremos una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, más amorosa, más solidaria. Digo, la verdad que con el encierro, con más pena, con más bronca, y no lo vamos a conseguir. Eso se los firmo, chicas, llevo 40 años transitando las cárceles y no son para mejorar. En realidad vamos a mandar a gente a la cárcel porque así nos educaron, no nos dijeron otra cosa. Cometés un error y no hay manera de repararlo o de arreglarlo. Es decir, el Estado le expropia el conflicto a la víctima y ya, hace lo que quiere con esa víctima. Ahora, esa víctima en unos años va a salir y si entró por una causa pequeña, va a terminar haciendo un desastre, porque cualquiera de nosotros en esos infiernos se convierte en un psicópata o en un asesino serial, porque no podés soportar ese dolor y esa inmundicia, hombres y mujeres, digo, ¿no? Entonces, ¿y qué rol juega ahí? Yo sé la respuesta, pero para contarle también a la audiencia, la educación en las cárceles. Central. No, la educación en las cárceles es parte del negocio penitenciario. O sea, va a estudiar en la cárcel todo se compra y se vende, todo, absolutamente todo. La información, que no sirve el delito. La educación en las cárceles. La educación, a ver, volvamos. ¿Qué educación? ¿Qué educación? Es la educación la del dominante, poder. Claro. Porque todavía no hemos podido construir una educación liberadora. No, claro. Pertenecemos a estructuras dominantes. Nosotros somos dominados, digamos, dominados por el poder real y dominados por quienes replican el poder.
bien y cuando Foucaultiano, estamos en lugares de poder, volvemos a reproducir pero el ni poder, hablar, eso ni hablar. ¿no? El opresor y el oprimido de Los docentes, Freire. Total. Si el docente hace abuso y abuso del poder que tiene, hablo del docente nada más. Nos paramos en el aula y se mueren de miedo las chicas y los chicos que tenemos delante. Si vos no haces un gran esfuerzo por instalar una idea horizontal de la cosa y le planteas a los chicos, digo chicos porque soy una mujer mayor, chicos y chicas, que vos estás aprendiendo, igual que ellos como docentes, y podés hacer lo que querés. En la cárcel nosotros decimos, la que tiene el atado de cigarrillos, o el que tiene el cigarrillo, tiene el poder. Porque alguien que es fumador compulsivo y se queda sin cigarrillos, en una cárcel o en un loquero, vos podés lograr de esa otra o de ese otro lo que quieras por ese cigarrillo. Y te pasa lo mismo en la escuela, te pasa lo mismo en la Secretaría de Turismo, te pasa lo mismo en el Ministerio de Agricultura, en la universidad. El que tiene el poder te va a someter, porque no estamos... no hemos abrazado una militancia libertaria. Y como docentes podemos romper algún esquemita en el aula, pero el esquema sigue siendo exactamente el esquema dominante. Exacto. Por eso también en la militancia reproducimos muchas veces con discursos, duele más, ¿no? Con discursos libertarios, entre comillas, terminamos respondiendo. Total. Terminamos aplicando la cultura represiva, terminamos aplicando el ABC del capitalismo, de la dominación. Se me ocurre quizás la comparación en esto que decías vos, bueno, la educación en las cárceles civil depende de qué educación, porque es y se me ocurría el ejemplo, pero entonces ¿qué hacemos? ¿La sacamos? No, porque es un derecho. No, entonces, yo no estoy diciendo eso. No, pero tampoco es un derecho, porque la educación en las cárceles se compra y se vende como se compra y se vende un encuentro familiar, una visita, el cambio de pabellón, el cambio de celda, el traslado de cárcel. Chicas, la cárcel es un gran comercio. Cada vez que mandamos a alguien a la cárcel y no somos capaces de pensar que queremos una sociedad mejor y que tenemos la posibilidad de pensar alternativas a la pena de prisión. Sí, para que no sea real, habría que pensar. ¿Sabes lo que es una persona, una mujer o un hombre o un niño? Porque hasta niños presos hay. ¿Sabes lo que son? Nada más ni nada menos. Materia prima de una industria que nosotros le decimos de la pobreza. Ese pibe del barrio que educado, no, con una buena escuela, con un techo y un plato de comida todos los días, estaría caminando por la calle y produciendo en alguna fábrica si tuviéramos otro país, y que saldría mucho más barato que tenerlo en prisión. Mucho más incluirlo es muchísimo más barato que tenerlo en prisión. Pero eso es fundamental, ¿no? Incluirlo o incluirla es mucho más económico en términos absolutamente liberales, ¿no? Nos ponemos el chip. Es mucho más. Es más económico para el Estado que excluirlo y pagar la exclusión. Lo que pasa es que el Estado capitalista necesita, ¿no? Como deglutir, ¿no? Como que toma. No, pero ¿sabés qué es esa mujer o esa niña, ese niño, ese hombre que está en prisión? Materia prima. El pibe o la piba del barrio que llega a la prisión le da de comer a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los docentes que van a la cárcel y le dan clases solo a 4 de 1.500 que hay en una cárcel. Nunca salen de la cárcel a decirle a un fiscal, che, no me mandan a las presas y a los presos a la escuela, hay nada más que 4 en la escuela. Todo eso es un nivel de corrupción y de delito muy grande, pero además se saca a personas a delinquir afuera, se maneja, se compra y se vende la información, todo es dinero. Entonces, ese imaginario que tenemos, que lo van a reeducar, que si cometió un error gravísimo, grave o mínimo, tiene que ir a ese lugar, a ese holocausto, ¿no? En donde se practica todavía lo que escribieron los monjes dominicos en el Malleus Maleficarum sobre esos cuerpos. Cada vez que nosotros decimos que vaya a la cárcel, decimos que lo torturen. Aunque no lo digamos, sabemos que en la cárcel se pasa hambre, se pasa frío, se tortura, se golpea, se viola, se mata, sabemos, y sin embargo lo seguimos diciendo. Y además le agregamos otra cosa que es una aberración: entra por una puerta y sale por la otra, la puerta giratoria y demás. Y la pregunta sobre la educación, ¿qué hacemos con el personal penitenciario o con las fuerzas policiales que tienen que cuidarnos, asistirnos?
¿Qué hacemos con la educación en ellos? ¿Están mal educados o están bien educados esos señores? Sí, incluso ahí se responde también la pregunta de por qué a muchos y a muchas nos sorprende de repente que muchas personas en los barrios periféricos elijan ser policías, porque también ahí hay una posibilidad de ser alguien que te dijeron que no eras, porque no tenías nada de todo eso. Entonces pareciera que es una opción o la otra, ¿no? Sí, pero todo es para un programa entero igual. No, claro, pero en lo que vos decís también está la respuesta. Sí, total. En el barrio tenés dos opciones. Sos ladrón o policía. O son las dos cosas. O son las dos cosas. Porque en definitiva, el policía o el penitenciario roba con un uniforme y una chapa. Digamos, es un poquito alguien más sofisticado. Claro. En el barrio dirían son más cobardes que los que agarran un chumbo y salen a buscar el pan. Claro, claro. Pero es todo un tema. Es el entramado del mundo en el que vivimos. Mientras no se ponga en crisis el capitalismo, no hay capitalismo mejor, peor, más humano, menos humano. Eso es una mentira grande como una casa. El capitalismo se sostiene en la guerra. Por lo tanto, jamás va a responder a las necesidades que nosotros estamos planteando. Nos tenemos que ir, usamos 2 bloques. Yo voy anotando frases de Azucena que me gustan, así que si me ven escribiendo, porque a medida que charlamos, soy obse, ¿viste? Voy anotando. Esto es Viaje en Escoba, el tema es interesantísimo, da para hacer 1500 programas, sigamos hablando de educación. Esto es Viaje en Escoba, esto es un aquelarre, somos brujas, nos gusta decirnos brujas, bichas, yeguas, lo que se nos ocurra, porque nos parece que es divertido resignificar esta idea de las mujeres quemadas en la hoguera. Decimos que somos las nietas de aquellas, ¿no? Que eran las que bailaban en círculos entre mujeres, las que tenían el saber y lo transmitían. Y cuando invitamos a alguien por primera vez, siempre le hacemos esta pregunta, que es: ¿cuándo vos, entonces, Azucena, para ir cerrando, te sentiste una bruja? ¿O cuándo te sentís una bruja? Creo que desde que nací militante, digamos, y rebelde, así que sí, por suerte siempre fui bruja. Y es más, en Bahía Blanca, Los Mazot, haciendo yo un espectáculo en donde me crucificaba desnuda, haciendo una crista, tratando de demostrar que todas las mujeres estábamos crucificadas. Fui tapa de La Nueva Provincia varios días por el desnudo. ¿Qué deje que sos? Tal cual. Y me prendieron fuego. En el cuarto espectáculo en Plaza Rivadavia, que no nos permitían la plaza, entonces el intendente, se levantaron todos los grupos de artistas, entonces nos mandaron a la puerta del municipio, así que yo tenía la cruz en el balcón del intendente en el primero o segundo piso. Cuando el fuego llegó arriba, le dejamos toda la pared, el frente de la municipalidad de Bahía Blanca quemado, o sea que yo puedo decir que casi me prenden fuego. Hablábamos con Azucena Racosta en Viaje en Escoba, Realpolitik.